El gran salón de Valerian nunca había albergado tantos lobos. Helenia se acurrucó aún más a la sombra de la columnata oriental, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba la ceremonia que se desarrollaba abajo. Miles de velas ardían en candelabros de hierro, proyectando una luz danzante sobre los rostros de los líderes de manada, nobles y plebeyos que habían viajado desde todos los rincones del reino para presenciar este momento, la elección. No debería haber venido. Su instinto le gritaba que huyera, que regresara a la pequeña habitación en las dependencias de los sirvientes donde se había escondido durante 3 días, esperando a que Theodor le avisara. Pero él no había enviado nada, ningún mensaje, ninguna explicación, solo silencio, y así había venido a verlo con sus propios ojos. El rey Alfa se encontraba en el podio elevado al fondo de la sala, con sus anchos hombros rígidos bajo su túnica ceremonial negra y plateada. Incluso desde la distancia, Helenia podía ver el limpio corte de su mandíbula, el cabello oscuro que le caía sobre la frente, la postura imponente que hacía que los lobos menores inclinaran la cabeza en sumisión instintiva. Durante 6 meses había conocido otra faceta de él, el hombre que susurraba su nombre como una plegaria en la oscuridad del bosque, el hombre cuyas manos temblaban al tocarle el rostro, el hombre que había presionado sus labios contra la marca de su costado, el mordisco secreto de reivindicación que le había dado la noche en que juró que era su compañera destinada. Cuando se cumplan las exigencias del consejo, le había prometido, con su aliento caliente sobre la piel de Helenia. Te anunciaré al mundo. Serás mi reina, Helenia. Nada cambiará eso. Ella le había creído. Su mano se dirigió instintivamente a su bajo vientre, donde otro secreto crecía. Un secreto que tenía intención de revelarle esa noche, después de la ceremonia, cuando él fuera a verla como siempre hacía. Las candidatas se acercan, anunció el gran sabio, con su antigua voz resonando por el silencioso salón. Helenia clavó las uñas en las palmas de las manos, mientras 5 mujeres con vaporosas túnicas blancas subían los escalones del podio. Hijas de los linajes más poderosos de Valerian, cada una hermosa, cada una entrenada desde su nacimiento para esta posibilidad, y en el centro, con cabello como la luz de la luna y ojos del color de lagos helados, caminaba Livia de la casa Visconti. La multitud murmuró en señal de aprobación. Los Visconti controlaban los territorios del norte, comandaban a 3000 guerreros y habían preparado a su hija para este momento durante años. Helenia estudió el rostro de Teodoro, buscando cualquier rastro del hombre que conocía. Un destello de calidez, de reconocimiento, del amor que había jurado que duraría para siempre. Su expresión era inamovible. Teodoro, rey Alfa de Valeriano, sangre de los primeros lobos, entonó el gran sabio. Has escuchado el consejo del consejo. Has considerado tratados y alianzas. El reino espera tu decisión. El silencio se prolongó como una cuchilla. Helenia dejó de respirar. Su marca ardía bajo su vestido. Un calor fantasma latía con cada latido de su corazón. Seguramente él también lo sentía. Seguramente se volvería, la encontraría entre la multitud. Declararía que su elección ya estaba hecha en claros secretos a la luz de la luna, donde 2 almas se habían reconocido como pareja. Teodoro dio un paso al frente. Su movimiento era extraño. Helenia lo notó, mecánico. Su porte carecía de la fluidez que ella conocía tan íntimamente, y sus ojos, esos ojos ámbar que ardían de pasión al mirarla, parecían planos, distantes, vacíos. Elijo. Su voz sonó hueca como una tumba. Livia de la casa de Visconti. La sala estalló. Voces de júbilo y aullidos de celebración sacudieron las antiguas piedras. Los nobles se abrazaron. Los guerreros patearon el suelo en señal de aprobación.
La alianza política que fortalecería las fronteras de Valerian durante generaciones estaba asegurada, y Helenia sintió que algo en su interior se rompía. La marca en su costado se encendió con un dolor repentino y punzante. Jadeó, doblándose en la sombra, y su mano voló hacia el lugar donde sus dientes la habían rozado. Ardía como si le estuvieran arrancando la mordida. Con la vista nublada por las lágrimas, vio a Teodoro tomar la mano de Livia, lo vio llevársela a los labios en el tradicional gesto de aceptación. Observó a la mujer sonreír triunfante, mientras el hombre que Helenia amaba no mostraba nada. No la buscó, no dudó. Parecía no recordar su existencia. Un sollozo escapó de la garganta de Helenia, perdido en la cacofonía de la fiesta, y se tambaleó hacia atrás, desesperada por escapar antes de que el dolor la abrumara por completo. Su hombro golpeó un pilar y su tobillo se torció contra las rocas sueltas. Pero siguió moviéndose, corriendo, escapando del momento en que todo su mundo se había derrumbado. Los pasillos de los sirvientes estaban vacíos. Todos habían ido a presenciar la ceremonia. Helenia caminaba a ciegas por ellos, con una mano apretada contra su marca y la otra envolviéndose el vientre protectoramente. El niño, su hijo, crecía en su interior mientras él elegía a otro. No se quedaría a verlo casarse con Livia, no se quedaría en el castillo donde se lo había dado todo, donde había creído en sus promesas, donde había sido tan insensata como para creer que un don nadie con magia curativa podría jamás conquistar el corazón de un rey. Helenia llegó a su pequeña habitación y empezó a empacar con manos temblorosas algo de ropa, el colgante de su abuela, las hierbas que había recogido para las náuseas matutinas que la atormentaban. Se detuvo junto a la ventana, observando las hogueras festivas que se encendían por toda la capital. En algún lugar de aquel gran salón, Teodor aceptaba las felicitaciones por su sabia decisión. Livia probablemente ya estaba planeando su boda, y nadie, ni un alma, sabía que la verdadera compañera del rey Alfa desaparecía en la noche con su heredero creciendo en su vientre. Helenia le dio un beso en los dedos y luego tocó el cristal esmerilado. «Adiós, amor mío», susurró a la oscuridad, «que encuentres la felicidad que elegiste en lugar de mí». Entonces se ajustó la capa sobre los hombros y desapareció por la puerta de los sirvientes, engullida por la noche invernal. No vio la figura que la observaba desde la torre. No vio los ojos ámbar que se iluminaron con una repentina y desesperada conciencia, ni oyó el aullido de angustia que rasgó el cielo momentos después. Un sonido tan crudo y desgarrador que los lobos del reino alzaron la cabeza en un dolor compartido. Cuando Teodoro llegó a su habitación vacía, Helenia ya se había ido. 3 meses después, el pueblo de Spineto casi había olvidado que había llegado una recién llegada. Helenia había llegado en pleno invierno, una joven viuda según ella, buscando refugio de su dolor. Los ancianos del pueblo se habían apiadado de su vientre hinchado y sus ojos atormentados, ofreciéndole la cabaña abandonada en la linde del bosque a cambio de sus habilidades curativas. Ella había aceptado sin dudarlo. Ahora la primavera intentaba abrirse paso entre los últimos resquicios de la escarcha, y Helenia se había convertido simplemente en la curandera que vivía cerca del bosque. Atendía partos, endosaba huesos rotos, preparaba tés para la tos y compresas para las heridas, y todas las noches permanecía despierta con las manos sobre su vientre en crecimiento, sintiendo las pataditas del bebé contra sus palmas. A veces, los movimientos provenían de lados opuestos a la vez, como si 2 piececitos se empujaran en direcciones diferentes. La partera del pueblo había comentado sobre su tamaño, sugiriendo que podría traer más de una bendición. Helenia intentaba no pensar en lo que eso podría significar. «Eres fuerte», susurró en la oscuridad, «tan fuerte como tu padre». Pensar en Teodoro
aún le producía un dolor punzante en el pecho. 3 meses, y la herida ni siquiera había empezado a cicatrizar. De hecho, se había inflamado más, volviéndose más insoportable con cada día que pasaba. La marca en su costado no dejaba de arder. Elenia la había examinado incontables veces, observando confundida cómo la cicatriz parecía oscurecerse en lugar de desvanecerse. Entre el pueblo lobo, el rechazo debería haber roto el vínculo por completo. La marca debería haber desaparecido en cuestión de semanas, dejando solo piel tersa y amargos recuerdos. En cambio, palpitaba con un calor que la mantenía despierta. Dolía cuando el viento soplaba del este, proveniente de Valerian, y a veces, tarde en la noche, habría jurado que sentía algo a través de ella. Una presencia, un anhelo, una necesidad desesperada y penetrante, pero era imposible. Teodoro había elegido a otra persona. El vínculo entre ellos debería haberse disuelto en el momento en que él tomó esa decisión, a menos que el vínculo nunca hubiera sido unilateral. Elenia apartó ese pensamiento. La falsa esperanza era un veneno más peligroso que cualquiera que ella supiera preparar. «Señora Elena». La voz en la puerta era la de la joven Carla, la hija del herrero. Usando el nombre falso que Elenia le había dado al llegar, dejó el mortero y se secó las manos en el delantal antes de responder. «¿Qué pasa, niña?» El rostro de Carla estaba pálido de emoción y miedo. «Han llegado traidores de la capital. Traen noticias». A Elenia se le encogió el corazón. «¿Qué noticias hay?» «El rey Alfa», jadeó Carla. «Dicen que se ha vuelto loco». El mundo se derrumbó bajo sus pies. Se agarró al marco de la puerta para apoyarse. «¿Estás loca?», logró decir. Charles asintió vigorosamente. «Los traidores dicen que ha asolado medio reino buscando a alguien, una mujer. Nadie sabe quién es, solo que el rey destruirá todo lo que se interponga entre él y encontrarla». La mano de Elenia se dirigió hacia su vientre. El bebé pateó con fuerza, como si respondiera a la mención de su padre. «Dicen que las cosechas están fracasando en las provincias orientales», continuó Carla sin aliento. «Los lobos se han vuelto locos, atacando al ganado incluso de día. La guardia personal del rey ha sido desplegada en las aldeas hasta la frontera sur, interrogando a todos y registrando cada casa». «¿Buscando qué?», susurró Elenia. «Ella, quienquiera que sea, debe haber hecho algo terrible. Los comerciantes dicen que el rey ha ofrecido una recompensa de 10.000 piezas de oro por cualquier información que conduzca a su descubrimiento. 10.000 piezas de oro, una fortuna inimaginable». Elenia se obligó a mantener la calma. «Los asuntos de los reyes no son asunto nuestro. Agradécele a tu padre la noticia». Pero después de que Carla se fuera, Elenia se hundió en la silla con las piernas temblorosas. La buscaba. ¿Por qué Teodoro buscaría a una mujer a la que había rechazado públicamente? ¿Por qué asolaría su reino por una amante a la que había rechazado sin pensarlo 2 veces? A menos que hubiera pasado algo esa noche, a menos que el frío vacío en sus ojos fuera indiferencia. Un movimiento entre los árboles le llamó la atención. Elenia contuvo la respiración. Una figura se alzaba entre los robles centenarios, grande, a 4 patas. Su pelaje gris plateado reflejaba la última luz del día. Un lobo, mientras observaba, paralizada por el terror. Otro emergió cerca, luego otro. 5 lobos enormes, con sus ojos ámbar fijos en su casita con una inteligencia nada animal. La habían encontrado. La marca en la cadera de Elenia explotó de calor. Jadeó, alejándose tambaleándose de la ventana mientras el dolor irradiaba por todo su cuerpo. Esto no se parecía en nada al ardor sordo al que se había acostumbrado. Era abrasador, abrumador, como si le hubieran presionado hierro fundido contra la carne, y bajo el dolor
sintió algo más, una presencia enorme y desesperada, que la empujaba hasta los confines de su conciencia. Su bebé pateaba violentamente. Los movimientos provenían de múltiples direcciones a la vez. «No», jadeó Elenia, llevándose ambas manos al vientre. «No, no, no». Estaba cerca, no solo sus lobos, él. Los ojos de Elenia recorrieron su casita calculando rutas de escape. La puerta trasera daba al bosque, pero si sus lobos ya la vigilaban, la alcanzarían antes de que hubiera recorrido 100 metros. El sótano estaba oculto, pero el olfato de un lobo lo encontraría en minutos. Estaba atrapada. La puerta principal se sacudió con un fuerte golpe. El corazón de Elenia se detuvo. Los lobos que había visto estaban en su forma animal. No podían tocar puertas, lo que significaba que alguien con forma humana estaba en su umbral. Otro golpe, más insistente. «Señora Elena», una voz masculina y desconocida. «Por favor, abra la puerta, no queremos hacerle daño». Elenia rió amargamente ante esas palabras. Que los lobos persiguieran a una mujer embarazada por 3 reinos no le haría daño. ¡Qué tranquilizador! Pero no tenía elección. Escapar era imposible, esconderse era inútil, y si no abría la puerta voluntariamente, simplemente la derribarían. Agarró el atizador de hierro junto a la chimenea y se dirigió hacia la puerta. Cuando abrió, 3 hombres estaban en la puerta. 2 eran claramente guerreros. Sus complexiones imponentes y posturas alerta los distinguían como guardias del rey Alfa. Pero fue el tercer hombre quien llamó la atención de Elenia. Era mayor, con el cabello oscuro veteado de plata, el rostro surcado por décadas de servicio y sus profundos ojos ámbar, que parecían ver a través de ella, reflejaban algo parecido al alivio. «Mi señora», dijo, y el título dejó a Elenia sin aliento. «Soy Brennus, primer beta del rey Alfa. La hemos buscado durante mucho tiempo». «Creo que te has equivocado», dijo Elenia con voz firme, a pesar del terror que corría por sus venas. «Me llamo Elena, soy una simple sanadora». La expresión de Brennus se transformó en algo parecido a la compasión. «Ella es Elenia, hija de ninguna casa, que antaño fue sirvienta en el castillo real. Lleva la marca de derechos del rey en su cadera izquierda y a su hijo en su vientre». El atizador tembló en la mano de Elenia. «¿Cómo sabes de la marca?» «Porque el rey se lo ha descrito detalladamente a todos los lobos del reino. Porque no ha dormido en 3 meses. Porque está destruyendo todo lo que ha construido para encontrar a su compañera, que desapareció sin dejar rastro». Brennus hizo una pausa. «¿Podemos entrar?» Elenia quiso negarse, pero le temblaban las piernas. Su marca ardía, y la niña finalmente se había calmado. Como si escuchara, se hizo a un lado. Brennus entró solo, dejando a los guardias en la puerta. Miró a su alrededor en su modesta casita, notando las hierbas secándose, los muebles sencillos, la estrecha cama donde había pasado incontables noches llorando sobre su almohada. «Él no la eligió», dijo Brennus en voz baja. «A Livia, quiero decir. No la eligió voluntariamente». Las rodillas de Elenia casi se doblaron. «¿Qué? En la noche de la elección, alguien vertió una sustancia en el vino del rey. Algo derivado del acónito mezclado con otras hierbas que aún no hemos identificado. Reprimió a su lobo, cortó su conexión con sus instintos y su vínculo». «Esto es imposible», susurró Elenia. «Nosotros también lo creíamos, hasta que los efectos desaparecieron 3 días después, y el rey despertó gritando su nombre». La voz de Brennus se endureció. No recordaba nada de la ceremonia, nada de la elección de Livia. Lo primero que hizo fue correr a buscarla, y cuando su habitación quedó vacía, no necesitó terminar. Elenia se hundió en la silla más cercana, con la mente dándole vueltas, drogada. Lo habían drogado.
La mirada vacía, los movimientos mecánicos, la total falta de reconocimiento. No había sido un rechazo en absoluto. Había sido una violación. ¿Quién hizo esto?, preguntó. Creemos en la casa Visconti, aunque aún no podemos demostrarlo. La familia de Livia ha deseado que su linaje ocupe el trono durante generaciones. Con su ausencia y el rey unido a su hija por un juramento ante testigos, tendrían todo lo que deseaban. Brennus se arrodilló ante su silla. Mi señora, el rey no se encuentra bien. El vínculo se ha roto. Su compañera ha desaparecido. Su lobo ha luchado por el dominio desde que recuperó la conciencia. Si no la encuentra pronto, tememos que se vuelva salvaje para siempre. Un lobo, separado de su verdadera pareja durante demasiado tiempo, podría perderse por completo en el animal, para no volver jamás. Y un alfa, con un poder tan inmenso, se convertiría en algo monstruoso. No puedo volver atrás, se oyó decir. Livia, los Visconti, me matarán a mi hijo. Y por eso no le he dicho al rey dónde está exactamente. Brennus sacó una carta doblada de su abrigo. Llegó al castillo hace 3 semanas. Helenia tomó el papel con los dedos entumecidos. El sello estaba roto, pero pudo ver el escudo de armas de los Visconti impreso en la cera oscura. El mensaje en su interior era breve. La falsa compañera ha sido localizada. El problema se solucionará antes de la próxima luna llena. ¡Viva la reina Livia! A Helenia se le heló la sangre. ¡Asesinos!, exclamó. Brennus asintió con gravedad. La interceptamos por accidente. No sabemos cuántos fueron enviados ni a qué distancia están. Mi señora, Theodore la encontrará con o sin mi ayuda. El vínculo lo guía. Cada día se acerca más. Como para enfatizar sus palabras, la marca de Helenia volvió a arder. Él también lo siente, dijo el beta en voz baja. Cada vez que su marca arde, siente un fuego correspondiente. Es lo único que lo mantiene cuerdo. Antes de que Breno pudiera decir nada más, un aullido rompió el aire de la tarde. Venía del bosque, cercano y lleno de advertencia. El beta se puso de pie al instante. «Nos encontraron». «¿Quién?», preguntó Helenia, levantándose a pesar del temblor de sus piernas. A través de la ventana, vio siluetas moviéndose entre los árboles. No eran los lobos gris plateado que habían vigilado su cabaña antes. Estos eran diferentes, más oscuros, sus movimientos coordinados con precisión depredadora. Y al frente, emergiendo de las sombras, con una ballesta en alto, había una figura vestida de negro cuyo rostro se ocultaba tras una máscara de calavera de lobo. Los asesinos Visconti habían llegado. La primera flecha destrozó la ventana de Helenia antes de que pudiera recuperar el aliento para gritar. Breno se movió con una velocidad sobrenatural, empujándola hacia el fondo de la cabaña mientras el cristal estallaba contra el suelo. Los 2 guardias irrumpieron por la puerta principal, transformándose a media zancada. Sus formas humanas se disolvieron en enormes lobos que cargaron hacia la línea de árboles. «¡Al sótano!», ordenó Brennus. «¡Ahora!». «No hay salida del sótano», exclamó Helenia. «Solo tiene que sobrevivir hasta que lleguen los refuerzos». Otra flecha atravesó la pared de madera, alojándose a centímetros de la cabeza de Helenia. Podía ver el líquido oscuro brillando en su punta. «Veneno», exclamó en voz alta. «No intentan capturarme, quieren matarme rápidamente». Breno tensó la mandíbula. «Los Visconti no pueden permitirse testigos». Sacó un cuchillo largo de su cinturón y se lo puso en las manos. «La hoja está afilada con plata. Herirá incluso a un lobo transformado. Úsalo si es necesario». Antes de que Helenia pudiera responder, un aullido de dolor surgió del exterior. «Uno de los guardias», pensó. Luego, silencio. Los ojos de Brennus brillaron con un brillo ámbar, su lobo emergiendo a la superficie. «Permanezcan ocultos.
Pase lo que pase, no salgan hasta que oigan mi voz, o la del rey. Pero él ya se había ido. Su cuerpo explotó en forma de lobo al estrellarse contra la ventana rota para unirse a la batalla. Helenia se quedó quieta en su pequeña casa destrozada. El cuchillo de plata se aferraba a sus manos temblorosas. A través del cristal roto podía ver siluetas moviéndose en la oscuridad. Lobos chocando con lobos, el destello de las espadas, el repugnante sonido de la carne al chocar con el acero. Su marca ardía con renovada intensidad y jadeó ante la sensación que la acompañaba. Él estaba más cerca ahora, mucho más cerca. El vínculo entre ellos latía con una urgencia desesperada. Y por primera vez, Helenia se dio cuenta de que podía sentir sus emociones filtrándose. Una ira tan inmensa que amenazaba con consumirlo todo. Un miedo tan agudo y desconocido. Y debajo de todo, un deseo tan profundo que le hizo escocer los ojos con lágrimas. A través de la ventana, observó con horror cómo la figura lobuna de Brennus se estrellaba contra un roble con una fuerza demoledora. Se puso de pie con dificultad, con la sangre manchando su pelaje plateado, pero 3 lobos oscuros lo rodearon con paciencia depredadora. Estaba perdiendo. La mirada de Helenia se posó en la puerta del sótano. Podía esconderse como Brennus le había ordenado. Podía esperar en la oscuridad y rezar para que la ayuda llegara antes de que los asesinos la encontraran. Pero para entonces, Brennus estaría muerto. Los guardias ya habían guardado silencio y ella se escondería bajo tierra mientras los lobos morían para protegerla. No, había pasado 3 meses huyendo, 3 meses escondida, 3 meses dejando que el miedo dictara todas sus decisiones. Ya no. Helenia dejó caer el cuchillo de plata y juntó las palmas de las manos. El poder que había reprimido desde la infancia se agitó en su pecho. Siempre le habían dicho que ocultara este don, siempre le habían advertido que la magia curativa en alguien de sangre común la marcaría como antinatural, como algo que debía ser destruido. Pero ya estaba marcada para la muerte. ¿Qué tenía que perder? La luz dorada floreció en sus manos, cálida, pura y antigua. Helenia atravesó la ventana destrozada en el caos de la batalla. El efecto fue inmediato. Todos los lobos del claro se giraron para observar a la mujer embarazada que brillaba como una estrella fugaz. Los lobos asesinos dudaron, rompiendo su formación al chocar el instinto con el entrenamiento. Helenia caminó hacia el cuerpo caído de Breno. Sus pies descalzos dejaron huellas brillantes en la nieve ensangrentada. «No lo tendrás», dijo con una voz que transmitía armónicos que no eran del todo humanos. «No tendrás a ninguno de ellos». Se arrodilló junto a Breno y presionó sus manos brillantes sobre sus heridas. El beta jadeó al sentir la energía sanadora que recorría su cuerpo destrozado, reconstruyendo huesos y cerrando heridas a una velocidad increíble. Uno de los lobos asesinos se abalanzó sobre ella con las fauces abiertas. La luz dorada que la rodeaba brilló como un amanecer. El lobo fue lanzado hacia atrás con un grito de dolor, y su pelaje oscuro humeó donde la luz lo había tocado. Se levantó y huyó hacia el bosque, seguido por 2 de sus compañeros de manada. Pero no todos huyeron. La figura enmascarada entró en el claro con la ballesta en alto. A diferencia de los lobos, este asesino era completamente humano, ajeno a la magia que había dispersado a los demás. «Impresionante», dijo una voz femenina tras la máscara de calavera de lobo. «A los Visconti les interesará mucho saber que la compañera del rey es una bruja». El poder de Helenia tembló. La sanación que había infundido en Brennus le había costado más de lo que creía, y sus reservas estaban peligrosamente bajas. El dedo del asesino apretó el gatillo, y entonces el bosque explotó.
Los árboles se partieron como leña cuando algo enorme se estrelló contra la maleza. El suelo tembló con la fuerza de su avance. Los lobos asesinos restantes se dispersaron aterrorizados. La mujer enmascarada se giró hacia el sonido, blandiendo su ballesta para rastrear la nueva amenaza. No fue lo suficientemente rápida. Un lobo del tamaño de un caballo de guerra irrumpió entre los árboles, con el pelaje negro como la noche y los ojos llameando con fuego dorado. Se movió a una velocidad que desafiaba las leyes de la física, cruzando el claro de un solo salto. Sus fauces se cerraron alrededor del brazo de la ballesta de la asesina con un sonido escalofriante. El grito de la mujer se apagó cuando el enorme lobo la sacudió como a una muñeca de trapo y luego la arrojó, con su cuerpo destrozado, a la oscuridad. Voló en círculos, buscando otras amenazas, pero no las encontró. Entonces sus ardientes ojos dorados se fijaron en Elenia. No podía moverse, no podía respirar. Solo podía contemplar a la criatura que irradiaba poder como el calor de una fogata. El lobo se acercaba lentamente, cada paso deliberado. La sangre goteaba de su hocico. Su enorme cuerpo bloqueaba la luz de la luna. Y sin embargo, cuando finalmente se detuvo frente a ella, bajó su enorme cabeza y presionó suavemente su nariz contra su vientre. El bebé pateaba a ambos lados simultáneamente, como si dos cuerpos pequeños respondieran a la presencia de su padre. El lobo emitió un sonido que era casi un gemido. «Theodore», susurró Elenia. La transformación ocurrió en un instante. En un instante, un lobo se alzaba ante ella. Al siguiente, un hombre se arrodillaba en la nieve ensangrentada, con las manos sobre su vientre como si temiera tocarla. Levantó la vista y Elenia vio que el rey Alfa lloraba. Elenia había imaginado este momento 1000 veces durante sus meses de exilio. Había imaginado ira, había imaginado fría indiferencia, lo había imaginado arrastrándola hasta Valeriano, encadenada para enfrentar el castigo por su desaparición. Nunca lo había imaginado arrodillado ante ella, con lágrimas corriendo por su rostro, todo su cuerpo temblando de emoción apenas contenida. «Estás viva», jadeó Teodoro, con la voz ronca y entrecortada, como si llevara meses gritando. «Estás viva, y estás». Su mirada se posó en su vientre hinchado. Extendió la mano para alcanzarlo, pero se detuvo, flotando a pocos centímetros por encima de su vestido. «¿Puedo?», preguntó. La pregunta desgarró algo en el pecho de Elenia. El rey Alfa, el lobo más poderoso de los 3 reinos, le pedía permiso para tocar a su propio hijo. Ella tomó su mano y la presionó contra su vientre. El bebé pateó de inmediato. Los movimientos provenían de 2 lugares diferentes. Los ojos de Teodoro se abrieron de par en par ante la sensación y su palma se aplastó contra su vientre para sentir más. «Un bebé», susurró. «Nuestro bebé, Elenia. ¿Por qué no me lo dijiste?». La pregunta rompió el hechizo. Elenia retrocedió un paso, apartándose de su contacto. La calidez del momento se disolvió en la fría realidad de todo lo sucedido. «¿Decírtelo?». Su voz salió más cortante de lo que pretendía. «¿Cuándo debería haberlo hecho, Theodore? ¿Antes o después de que eligieras a Livia delante de todo el reino?». Teodoro se estremeció como si lo hubiera golpeado. «Yo no la elegí. Nunca lo habría hecho. Te vi». Las palabras se le escaparon de la garganta. «Estuve allí. Te vi tomar su mano. Te vi pararte ante nuestro pueblo y declarar que ella sería tu reina, mientras yo me escondía en las sombras, como un secreto vergonzoso con tu hijo creciendo dentro de mí. Elenia, por favor». Teodoro se levantó, extendiendo las manos hacia ella. «Me drogaron. Breno te lo contó. Los Visconti me envenenaron. No recuerdo nada de esa noche, salvo despertar 3 días después y descubrir que habías desaparecido. ¡Qué conveniente!
espetó Elenia, aunque el corazón se le rompió al ver la agonía en sus ojos. ¿Conveniente? La voz de Teodoro se endureció. ¿Crees que algo de esto fue conveniente? Pasé 3 meses cazándote, 3 meses luchando contra mi lobo por el control, 3 meses viendo cómo se desmoronaba mi reino mientras arrasaba cada aldea, cada bosque, cada rincón del reino, buscando a la pareja que desapareció sin decir palabra, porque me rechazaste, porque fui violado. El rugido sacudió el claro. La palabra quedó suspendida entre ellos, terrible y cierta. ¿Crees que elegí esto? ¿Crees que quería despertar atado a una mujer que desprecio mientras la mujer que amo no estaba? Mientras nuestro vínculo gritaba en mi pecho y no tenía ni idea de dónde estaba ni si estaba vivo. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra, y Elenia vio algo en sus ojos que nunca esperó ver. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad cruda y desesperada del lobo más poderoso de 3 reinos. La ira de Elenia flaqueó. El vínculo. Ella también lo había sentido, cada día de su exilio. La marca ardiente que debería haberse desvanecido, pero nunca lo hizo. El dolor que la seguía en sueños y la saludaba al despertar. La sensación de él buscándola, siempre buscándola, como un faro lejano que ella nunca podría alcanzar. Pensé que me habías rechazado, susurró. Pensé que todo lo que decías era mentira, que solo era una distracción conveniente hasta que me viera obligada a elegir a alguien digno de tu corona. Teodoro los acortó en 2 pasos. Le cubrió el rostro con las manos, levantándole la cabeza hasta que no le quedó más remedio que mirarlo a los ojos. «Eres digna de todo», dijo con fiereza. «Eres mi compañera, mi verdadera compañera. El vínculo te reconoció incluso antes de que supiera tu nombre. ¿Crees que renunciaría a eso por la política, por el poder, por cualquier cosa en este mundo o en cualquier otro?» Un sollozo escapó de la garganta de Elenia. Había reprimido el dolor durante tanto tiempo. Había construido muros alrededor de su corazón roto para mantenerlo unido. Pero ahora, con las manos de él en su rostro y sus palabras rompiendo sus defensas, esos muros se derrumbaban. «Te esperé», dijo con voz ahogada. «Esa noche esperé en mi habitación a que vinieras. Estaba a punto de contarte lo del bebé. Había ensayado las palabras cientos de veces». La expresión de Teodoro se quebró. «Elenia. Y cuando no viniste fui a buscarte. En cambio te encontré eligiéndola, besándole la mano, mirándola como si fuera tu futuro, mientras yo permanecía en las sombras con tu hijo, creciendo dentro de mí». Ella le golpeó el pecho con el puño, pero el golpe no fue fuerte. «¿Sabes lo que se siente?» Teodoro la agarró de la muñeca y le apretó el corazón con la palma de la mano. «Sí», dijo en voz baja, «sé exactamente lo que se siente, porque he pasado cada instante desde aquella noche viviendo con la certeza de que te decepcioné, de que me hicieron algo que me hizo traicionar a la persona más importante de mi vida». Su corazón latía con fuerza bajo su mano, fuerte, constante y dolorosamente familiar. «No he tocado a Livia», continuó Theodore. «Ni siquiera he estado en la misma habitación con ella desde que recuperé el conocimiento. El consejo amenaza con rebelarse. La mitad de las casas nobles me han retirado su apoyo». Rió con amargura. «Creen que estoy loco, Elenia, y quizá lo esté, pero reduciría este reino a cenizas antes de permitir que alguien más que tú se siente a mi lado en ese trono». La marca en su cadera brilló con calor, y sintió su respuesta latir a través del vínculo. Su reclamo sobre ella, aunque incompleto, resonó en lo más profundo de su alma. «Los Visconti han enviado asesinos», se oyó decir. «Quieren matarme». Los ojos de Teodoro se endurecieron como oro fundido.
Entonces los Visconti sabrán qué le sucede a quienes amenazan a mi compañero. Un crujido proveniente de la arboleda los interrumpió. Brennus dio un paso al frente, con las cicatrices de la batalla aún en su cuerpo, a pesar de la curación de Helenia. «Mi rey», dijo el beta con cautela, «la asesina con la que te enfrentaste fue Serena Visconti, la hermana menor de Livia». El nombre flotaba en el aire como veneno. «Entonces ya no hay pretensiones», dijo Teodoro con gravedad. «Los Visconti han intentado asesinar abiertamente a la verdadera reina de Valerian. Esto es la guerra». Su mano se desplazó de nuevo a su vientre, acariciando la curva donde crecía su hijo. «Intentaron arrebatármelo todo, a mi compañero, a mi heredero, mi propia voluntad. No permitiré que vuelvan a amenazar a nuestra familia». Un aullido se elevó del bosque, largo y lastimero. Siguieron más, decenas de voces uniéndose en un coro que pareció estremecer la tierra. «Los lobos del rey han llegado», dijo Brennus. «Todos». Helenia miró más allá de Teodoro y vio siluetas emergiendo de la oscuridad. Lobos de todos los tamaños y colores llenaban el claro, con los ojos brillando con una lealtad feroz. «Nos vamos a Valeriano esta noche», dijo Teodoro. «Sin previo aviso. Helenia viene con nosotros. Los Visconti responderán por sus crímenes antes de que salga la luna llena». Helenia quiso protestar, argumentar que no estaba en condiciones de viajar, que el niño necesitaba descansar. Pero cuando Teodoro la miró, con sus ojos dorados llenos de ternura, descubrió que no podía negarle nada. «¿Juntos?», preguntó suavemente. Teodoro presionó su frente contra la de ella. «Siempre, mi corazón. Desde este momento hasta mi último aliento juntos». El viaje a Valerian debía durar 3 días. Los lobos lo hicieron en 1. Helenia cabalgaba delante del rey Alfa en su enorme caballo negro, con el brazo de él firmemente alrededor de su cintura, protegiéndola del viento cortante. Al principio protestó, pero Theodor simplemente la subió a su silla y silenció sus objeciones con una mirada indiscutible. «Mi lobo te quiere cerca», dijo con la voz ronca por la emoción. «3 meses de separación casi nos han destruido a ambos. No te perderé de vista hasta que el vínculo se complete y se elimine toda amenaza a tu seguridad». Así que Helenia cedió, reclinándose contra su pecho y sintiendo los latidos de su corazón contra su espalda. El bebé pareció aprobar el arreglo, sumiéndose en una quietud apacible por primera vez en semanas. Mientras cabalgaban en la noche, Theodor se lo contó todo. Le contó cómo había despertado de un estado de euforia y había encontrado a Livia en sus aposentos, intentando consumar una unión que no recordaba haber aceptado. Le contó el horror que lo invadió al comprender lo que había sucedido, cómo había echado a Livia de sus aposentos y ordenado su confinamiento a la espera de una investigación. Le contó la búsqueda que había consumido cada momento de vigilia desde entonces, los lobos enviados a cada rincón del reino, las noches sin dormir dedicadas a estudiar mapas e informes, cómo su control se había debilitado con cada día que pasaba, hasta el punto de que sus propios consejeros temían estar en la misma habitación que él. «Mi lobo sabía que estabas viva», murmuró contra su cabello. El vínculo nunca se rompió del todo. Cada vez que intentaba aceptar que podrías haberte ido para siempre, sentía una oleada de calor, y lo sabía. Sabía que estabas ahí fuera, en algún lugar, esperando a que te encontrara. La mano de Helenia se movió para cubrir la suya, que descansaba sobre su vientre. «Yo también lo sentí», admitió. El ardor que nunca se iba, los sueños que parecían más reales que la vigilia. Teodoro se puso rígido detrás de ella. «Soñabas conmigo todas las noches. Venías a mi habitación,
Me hablabas con palabras que de alguna manera podía entender. Me dijiste que me amabas, que me encontrarías, que nada nos separaría. Esos no eran sueños. La voz de Teodoro era ronca. Mi lobo, cuando dormía, te alcanzaba a través del vínculo. Creía que lo imaginaba, pero tú lo sentías. Se detuvo abrumado. Elenia se giró en la silla para mirarlo. A la plateada luz de la luna pudo ver las ojeras, las arrugas de sus mejillas, la evidencia de meses de sufrimiento grabada en cada línea de su rostro. Ambos hemos pasado por mucho, susurró, separados cuando deberíamos haber estado juntos. La mano de Teodoro se alzó para acariciarle el rostro. Nunca más, juró, pase lo que pase, lo afrontaremos unidos. Se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. El beso fue suave al principio, tierno e inquisitivo, pero cuando la mano de Elenia se tensó alrededor de su cuello, acercándolo más, algo se encendió entre ellos. El vínculo cobró vida. Elenia jadeó contra su boca al sentir una sensación que la invadió. Sus emociones chocaron con las de él con una fuerza abrumadora. Un amor desesperado y omnipresente, un deseo apenas contenido, y debajo de todo, una feroz protección que la envolvía como una armadura. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeantes, los ojos de Teodor brillaron como el oro. «Pronto», prometió, con la voz ronca por la necesidad contenida. «Cuando estés a salvo, cuando nuestros enemigos sean destruidos, completaré el vínculo como es debido, y nunca volverás a dudar de mi devoción». Llegaron a las afueras de Valeriano mientras el amanecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados. La capital se extendía ante ellos, con sus antiguas torres elevándose hacia el cielo, pero algo andaba mal. De varios barrios de la ciudad se elevaba una columna de humo. El lejano sonido de gritos llegó a sus oídos, y en la gran bandera que ondeaba sobre las puertas del castillo, el escudo de armas real había sido reemplazado por la serpiente plateada de la casa de Visconti. «¡No!», jadeó Brennus. «¡No se atreverían!». El brazo de Teodoro se apretó alrededor de Elenia mientras un gruñido crecía en su pecho. «Han tomado el castillo. ¿Cómo es posible?». Los Visconti llevaban meses, quizá años planeando esto. No solo querían que me casara con Livia, querían reemplazarme por completo. Un caballero emergió de las puertas de la ciudad, galopando hacia ellos a toda velocidad. Uno de los exploradores de Teodoro, con el rostro pálido de miedo, dijo: «¡Mi rey!». Jadeó. Los Visconti atacaron a medianoche. Tenían aliados en la guardia. Lord Visconti se declaró regente, alegando que te has vuelto loco. Lady Livia ha sido nombrada reina. Un gruñido escapó de la garganta de Teodoro. Hay más. Han tomado rehenes. Los sirvientes que le fueron leales, los guardias que se negaron a doblegarse. Serán ejecutados al mediodía por traidores. Los 37. Elenia sintió que la sangre se le escapaba del rostro, incluyendo a la anciana enfermera que servía en los aposentos reales. Continuó el explorador, la que ayudó a la dama durante su estancia en la corte, Marta. El nombre golpeó a Elenia como un puñetazo. Marta, quien le había traído mantas extra cuando tenía frío, quien había cubierto sus ausencias cuando se escabulló para encontrarse con Teodoro en secreto, quien había sospechado la verdad y no había dicho ni una palabra. «Tenemos que salvarlos», dijo Elenia con fiereza. Teodoro la miró. «Elenia, no puedes entrar a esa ciudad. Si los Visconti nos capturan, si no hacemos nada, 37 inocentes morirán. No quiero su sangre en mis manos, Teodoro. No dejaré que Marta muera porque fue amable conmigo». Durante un largo instante, el rey Alfa guardó silencio. Entonces, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Algo feroz, algo orgulloso. «Mi reina», murmuró, «incluso ahora piensas en los demás antes que en ti misma».
Se giró para dirigirse al ejército de lobos reunido tras ellos. Los Visconti creen haber ganado. Creen que su traición ha tenido éxito, que su falsa reina se sienta a salvo en un trono robado. Sus ojos ardían con un fuego dorado. Se equivocan. Un aullido se elevó de los lobos reunidos, cientos de voces uniéndose en un coro de furia y lealtad. Hoy recuperamos lo que es nuestro. Hoy les mostraremos a los traidores lo que les sucede a quienes amenazan a nuestro rey, a nuestra verdadera reina, y a la heredera que ella engendra. El ejército avanzó en tropel, un mar de pelaje, colmillos y rabia justiciera. Y a la cabeza, con su compañera aferrada al pecho, el rey Alfa cabalgaba para reclamar su trono. La batalla por Valeriano fue brutal y breve. Los Visconti esperaban resistencia. No esperaban un ejército de lobos impulsados por 3 meses de furia y la necesidad primordial de proteger a la compañera de su rey y heredero nonato. Helenia observaba desde un lugar resguardado en la colina cómo Teodoro lideraba la carga. Incluso desde la distancia podía sentir su furia a través de su vínculo, un infierno abrasador que le quemaba las venas. Su forma de lobo era terrible de contemplar, una sombra de muerte que desgarraba a los defensores Visconti como un pergamino. En una hora, las murallas exteriores habían caído. En 2, las puertas del castillo estaban destrozadas. Pero mientras el sol se acercaba a su cenit del mediodía, llegó un mensajero con noticias que helaron la sangre de Helenia. «Mi señora, Lord Visconti se ha atrincherado en el gran salón con los rehenes. Dice que si el rey no se rinde, los ejecutará a todos, empezando por la vieja enfermera». Helenia se movió antes de tomar una decisión consciente, ignorando las protestas de los guardias que Teodoro había dejado para protegerla. Le dolía el cuerpo por el viaje. La espalda le rechinaba por el esfuerzo de llevar al niño. Pero nada de eso importaba. Tenía que llegar al gran salón. Los pasillos del castillo eran un caos. Los cuerpos de los lobos caídos cubrían el suelo de piedra. El olor a sangre impregnaba el aire. Pero Helenia se abrió paso entre todo aquello, siguiendo la atracción del vínculo hacia donde sabía que estaría Theodore. Lo encontró a las puertas del gran salón, retenido por Brennus y otros 3 lobos. «No puedes entrar ahí», decía Breno. «Eso es precisamente lo que quiere Visconti. Si no hago nada, morirán personas inocentes», respondió Teodoro con voz ronca. Helenia se abrió paso entre los guardias. «Teodoro». Se giró al oír su voz. «Helenia, ¿qué haces aquí? Te dije que te quedaras». «Sé lo que me dijiste». Se detuvo frente a él, levantando la barbilla con desafío. «Y te digo que no me esconderé mientras otros mueran en mi lugar. Esta no es tu pelea. Se convirtió en mi lucha desde el momento en que los Visconti decidieron que yo era un obstáculo para sus ambiciones». Helenia le puso una mano en el pecho. «Y se convirtió en mi lucha desde el momento en que me enamoré de ti». Teodoro se quedó sin aliento. En todos los meses que llevaban juntos, en todas sus conversaciones en voz baja y momentos robados, ninguno de los dos había dicho esas palabras en voz alta. Helenia susurró. «Te amo», repitió ahora más fuerte. «Te amé cuando pensé que me habías traicionado. Te amé durante 3 meses de exilio y desilusión, y no permitiré que ese amor me convierta ahora en una cobarde». Se giró hacia las puertas del gran salón antes de que él pudiera responder. «Signor Visconti», llamó. «Soy Helenia, la mujer que tu familia intentó destruir con tanta desesperación. Entraré sola». «¡Helenia! ¡No!». Teodoro la agarró del brazo. Ella se giró para mirarlo. «Confía en mí, y por favor». Algo pasó entre ellos a través del vínculo. No palabras, sino comprensión, fe. Y en el fondo, una oración desesperada. Teodoro le soltó el brazo. Helenia abrió las puertas de golpe y entró en el gran salón.
La escena en el interior era peor de lo que había imaginado. 37 rehenes estaban arrodillados en fila ante el podio, con las manos atadas y el rostro pálido de terror. Soldados Visconti armados estaban detrás de ellos con las espadas desenvainadas, y en el trono que debería haber pertenecido a Teodoro se sentaba Lord Aldo Visconti, con su cabello plateado brillando a la luz de las antorchas. A su lado estaba Livia. «Así que esta es la criatura que ha causado tantos problemas», dijo Livia, con el labio fruncido en señal de desprecio. «Una sirvienta con la barriga hinchada. ¡Qué patético!». Elenia la ignoró y su mirada se posó en Marta entre los rehenes. «Corre, pequeña», susurró Marta. «Corre todo lo que puedas». «Ya no sigo huyendo». Elenia se giró para encarar a Lord Visconti. «¿Quieres que el rey se rinda? Te ofrezco algo mejor». Visconti arqueó una ceja. «¿Y qué sería eso?» «Yo». Elenia se llevó una mano al vientre. «La compañera del rey y su heredero nonato. Tómenme de rehén. Liberen a los demás». «No». El rugido provenía del otro lado de las puertas. La angustia de Teodoro atravesó el vínculo como un cristal roto, pero Visconti sonreía. «Una propuesta interesante. Muy bien, acepto». «Padre, espera», intervino Livia. «Deberíamos matarla ya». «Paciencia, hija. Un rehén muerto no vale nada. Uno vivo, sobre todo si lleva al heredero real». La sonrisa de Visconti se ensanchó. «Guardias, liberen a los prisioneros. Aseguren a la niña». Los rehenes fueron liberados, tambaleándose hacia las puertas con un alivio desconcertado. Marta intentó alcanzar a Elenia, pero los soldados la empujaron con los demás. Mientras unas manos ásperas aferraban los brazos de Elenia, sintió una extraña calma. El vínculo con Teodoro latía con su pánico, su ira, su desesperada necesidad de alcanzarla. Pero en el fondo podía sentir algo más. El niño que se agitaba en su interior, y con él, un poder que nunca antes había sentido. El niño no era solo el heredero de Teodoro. El niño era el fruto de un verdadero vínculo de camaradería, algo nunca visto en la línea real durante 5 generaciones, y ese niño, incluso no nacido, portaba una magia propia, magia que ahora despertaba en respuesta a la amenaza contra su madre. Una luz dorada empezó a emanar del vientre de Elenia. Visconti abrió mucho los ojos. «¿Qué es esto?». La luz se extendió, fluyendo por sus extremidades, pero a diferencia de la magia curativa que había usado antes, esta era diferente, más salvaje, más primitiva. Este era el poder del lobo. Un dolor explotó por todo su cuerpo mientras sus huesos empezaban a temblar. «¡No!», jadeó, cayendo de rodillas. «Ahora no, por favor, ahora no». Pero la transformación era innegable. 3 meses de cambio reprimido, frenado por su propio miedo y resistencia, suplicaban ser liberados. El poder despertado de la niña había desencadenado aquello contra lo que había estado luchando desde la noche en que Theodore la mordió. Se estaba convirtiendo en una loba, y lo estaba haciendo en medio de una fortaleza enemiga, rodeada de soldados que la querían muerta. Las grandes puertas del salón estallaron hacia adentro. Teodoro irrumpió en su forma de lobo, su enorme cuerpo negro abalanzándose hacia ella mientras su propio cuerpo se desgarraba. Su aullido estremeció las vigas, un sonido de pura angustia y furia protectora. Los soldados Visconti corrieron a interceptarlo. Livia gritó órdenes. El caos estalló por todas partes, y Elenia, presa de la agonía de su transformación, solo podía rezar para sobrevivir lo suficiente para encontrarse con su compañero al otro lado. El dolor era incomparable con todo lo que Elenia había sentido. Cada hueso de su cuerpo se quebró y se recompuso, cada músculo se desgarró y se reconstruyó. Su piel se onduló y se partió al ser empujada por el pelaje. Gritó, pero el sonido que emergió ya no era humano. A través de la agonía, percibió que Teodoro se dirigía hacia ella.
Su enorme figura lobuna dispersó a los soldados Visconti como hojas en una tormenta, pero no fue lo suficientemente rápida. Lord Visconti había desenvainado una espada que brillaba con un extraño brillo plateado, acero recubierto de acónito. «Si no puedo tener el trono», gruñó Visconti, alzando su espada sobre el cuerpo convulsionado de Helenia, «entonces él tampoco lo tendrá». La espada descendió y se detuvo. La mano de Helenia, ya no del todo humana, había aferrado la hoja. Un pelaje blanco plateado cubría sus dedos, y garras que momentos antes no existían se clavaron en el acero envenenado. El acónito le quemaba la palma, pero ella se mantuvo firme. «¡No!», gruñó, con una voz que resonaba con un poder ancestral. La transformación se completó en una ola de luz dorada. Donde antes se arrodillaba una mujer embarazada, ahora se alzaba un lobo. Su pelaje era del color de la luz de la luna sobre la nieve. Sus ojos ardían con un fuego ámbar. Era más pequeño que la imponente figura de Theodore, pero no menos magnífico, y estaba furioso. Helenia se abalanzó, cerrando sus mandíbulas sobre el brazo de Visconti, que sostenía la espada con precisión salvaje. El señor gritó al romperse los huesos. La espada envenenada cayó al suelo con un ruido metálico. Ella lo sacudió una vez, 2 veces, y luego lo arrojó lejos. Al otro lado del pasillo, Livia gritó: «¡Mátenla! ¡Mátenlos a ambos!». Pero los soldados Visconti restantes se retiraban. Se habían alistado para apoyar un golpe de estado, no para enfrentarse a 2 lobos furiosos de la estirpe real. Uno a uno dejaron caer sus armas y huyeron. Teodoro la alcanzó, su pelaje negro apretándose contra el blanco de ella. A través de su vínculo sintió su inmenso alivio, su asombro, su feroz orgullo. «Te has transformado», resonó su voz en su mente. «Helenia, te has transformado». «Tenía una razón», respondió, sorprendida por lo natural que parecía la comunicación mental. El lobo emitió un sonido que parecía una risa. «Mi valiente e imposible compañero». Livia había recuperado la espada caída de su padre y avanzaba hacia ellos con la mirada asesina en los ojos. «Lo arruinaste todo», siseó Livia. «Se suponía que no serías nadie. En cambio, destruiste a mi familia. Me robaste la corona, y ahora estás ahí en una forma que no mereces». Helenia recuperó su forma humana, y su cuerpo fluyó a través del cambio con sorprendente facilidad. Se paró frente a su enemigo, con una mano apoyada en su vientre, donde el niño aún crecía, milagrosamente ileso. «No robé nada», dijo Helenia en voz baja. «El vínculo entre Teodoro y yo lo forjó el destino, no la ambición. Tu familia intentó romperlo con veneno y mentiras. Lo único que lograste fue demostrar que los verdaderos camaradas no pueden ser separados por las maquinaciones de lobos menores». Livia gritó y cargó. Nunca alcanzó su objetivo. Las fauces de Teodoro se cerraron sobre su muñeca, obligándola a soltar la espada. Regresó a su forma humana, sujetando a Livia mientras ella forcejeaba, mientras sus lobos inundaban la habitación para asegurar a los Visconti restantes. «Livia de la casa Visconti», anunció Teodoro. «Tú y tu familia están acusados de traición, intento de asesinato de la verdadera reina y conspiración contra la corona. Serás juzgado ante las manadas reunidas». «No puedes hacer esto», espetó Livia. «Me elegiste delante de todo el reino. No he declarado nada». Los ojos de Theodore brillaban como el oro. Un títere obligado a obedecer no es un rey que toma decisiones. La decisión no es nada. Siempre lo ha sido. Los guardias trajeron capas para cubrirlas a ambas. Teodoro envolvió a Helenia en la tela cálida con cuidado. «¿Estás herida?», preguntó en voz baja. Helenia hizo una pausa, reflexionando. Su cuerpo se sentía diferente ahora, más fuerte, más vivo.
El dolor constante que la atormentaba había desaparecido, reemplazado por una vitalidad vibrante. Estoy bien, más que bien. La mano de Teodoro encontró su vientre y abrió mucho los ojos al sentir movimiento en 2 puntos distintos. El bebé jadeó. «Los niños», corrigió Elenia con suavidad. «Creo que podrían ser 2. La transformación, creo, de hecho ayudó. Su magia desencadenó el cambio. Nos salvaron a todos». Teodoro emitió un sonido ahogado y la atrajo hacia sus brazos. A través de su vínculo sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón finalmente se derrumbaban. «Pensé que te había perdido», susurró, cuando Visconti levantó esa espada. «Lo sé». Elenia se apartó para tomarle el rostro entre las manos. «Pero estoy aquí, no me voy a ningún lado, nunca más». Los ojos de Theodor escrutaron su rostro. «El vínculo», dijo con voz ronca, «debe completarse correctamente, si me quieres». Elenia pensó en todo lo que habían pasado. Los encuentros secretos, las promesas susurradas, la devastadora traición que no había sido tal, los meses de separación, la batalla y la sangre, y el momento aterrador y glorioso en el que abrazó al lobo que llevaba dentro. «Te deseo», dijo. «Siempre he sido tuya, Teodoro, desde el momento en que nos conocimos». La besó entonces, ante los lobos reunidos, la derrotada Viscontis y los rehenes, que lloraban de alivio. Al separarse, Teodoro inclinó la cabeza, ofreciéndole su garganta con el antiguo gesto de un lobo que se ofrece a su compañera. «Vindícame», dijo, «hazlo completo». Elenia supo instintivamente qué hacer. Su lobo se alzó en su interior, guiando sus movimientos mientras presionaba sus labios contra el punto donde su cuello se unía a su hombro. Sintió su pulso latir bajo su boca, sus dientes se hundieron en su carne. El vínculo entre ellos explotó. No era dolor, era la plenitud, 2 mitades de una misma alma finalmente unidas. Elenia sintió la esencia de Teodoro fluir en ella mientras la suya fluía en él. Cada recuerdo, cada emoción, cada rincón secreto de sus corazones, expuestos el uno al otro, vio la noche de su elección a través de los ojos de ella, no la marioneta vacía que había visto desde las sombras, sino el horror de despertar 3 días después sin recordar lo que había hecho. Sintió la desesperación de su búsqueda, la forma en que su lobo aullaba angustiado cada noche, el lento descenso a la locura a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses sin rastro de ella. Sintió su terror cuando vio a Visconti alzar esa espada sobre su cuerpo convulsionado. Sintió cómo su corazón se detuvo en su pecho, cómo su lobo aulló con furia primitiva, impulsándolo hacia adelante con una fuerza que no sabía que poseía. Sintió el alivio abrumador cuando su transformación se completó y ella estaba frente a él, magnífica, poderosa y viva. Se vio a sí misma a través de sus ojos. No era una sirvienta cualquiera, sino una mujer de extraordinario coraje y compasión. La curandera que había cautivado a un rey con su bondad y espíritu feroz. La madre de sus hijos, su compañera predestinada, elegida por el destino mismo. El alma más preciada de toda su existencia, y se vio a sí mismo a través de sí mismo, no como un rey que le había fallado, sino como un hombre que había luchado contra todo pronóstico para encontrarla, que había devastado su reino antes que aceptar una falsa pareja, que la amaba con una ferocidad que trascendía el veneno, la política e incluso la muerte misma. Un hombre digno del amor que ella nunca había dejado de sentir, ni siquiera en los momentos más oscuros de su exilio. Cuando Elenia finalmente lo soltó, ambos temblaban. «Mi reina», jadeó Theodor, presionando su frente contra la de ella. «Mi rey», respondió ella. A su alrededor, los lobos comenzaron a aullar,
una celebración de victoria, de justicia, de un verdadero vínculo de camaradería finalmente completo, sellado para siempre. En las semanas siguientes, los Visconti se enfrentaron al juicio ante las manadas reunidas de Valeriano. Lortaldo fue ejecutado por sus crímenes. Pasó sus últimos momentos implorando una clemencia que nunca había mostrado a otros. Livia fue exiliada a las gélidas tierras baldías del norte, despojada de su nombre y de su lobo, condenada a vivir el resto de sus días como la nada que una vez acusó a Helenia de ser. El reino sanó lenta pero seguramente. Los cultivos que se habían marchitado bajo el peso del sufrimiento de su alfa comenzaron a crecer de nuevo. Los lobos que se habían vuelto salvajes, enloquecidos por la ruptura del vínculo entre su rey y su verdadera pareja, recobraron la cordura cuando el vínculo completo irradió paz y estabilidad por todo el reino. El pueblo de Valerian celebró a su verdadera reina con una alegría que sorprendió a Helenia. Esperaba sospechas, incluso hostilidad, de quienes habían presenciado la elección y la creían una intrusa. En cambio, encontró aceptación. Los lobos percibieron la verdad del vínculo entre ella y Theodore. Intuyeron que esto era lo que el destino siempre había previsto. Y en una cálida tarde de primavera, mientras el sol se ponía sobre Valeriano en tonos dorados y rosados, Helenia dio a luz a gemelos, un niño con el cabello oscuro de su padre y el don de sanación de su madre, una niña con pelaje blanco plateado al transformarse y ojos que ya brillaban con fuego ámbar. Teodoro sostenía a sus hijos con lágrimas en los ojos, sus enormes manos de guerrero increíblemente delicadas. «Gracias», le susurró a Helenia, quien yacía exhausta pero radiante en su cama, «por luchar por nosotros, por creer incluso cuando te di todas las razones para no hacerlo». Helenia extendió la mano para tocarle el rostro. Sus dedos recorrieron la marca de la recuperación en su cuello, la misma que la de su costado. Ambas cicatrizaban ahora en hermosas cicatrices plateadas que proclamaban su vínculo a todo aquel que las veía. «Nunca dejé de creer», dijo en voz baja. «Incluso en los momentos más oscuros, algo dentro de mí lo sabía. Siempre estuvimos destinados a reencontrarnos». Theodore se inclinó para besarla, sus hijos a salvo entre ellos. «Siempre», asintió. «En esta vida y en todas las que siguen, eres mi corazón, Helenia, mi compañera, mi hogar». Afuera de su ventana, los lobos de Valerian alzaron sus voces en un aullido de alegría. Y en el gran tapiz de la historia del reino se tejió un nuevo capítulo. La historia de una sirvienta que se convirtió en reina, de un rey alfa que incendió su reino para encontrar a su verdadero amor, de un vínculo que no podía romperse ni con veneno, ni con política, ni siquiera con los golpes más crueles del destino. Se habían encontrado contra todo pronóstico y nunca volverían a separarse. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado esta historia. Muchísimas gracias a todos los que me siguen. Su apoyo significa muchísimo para mí.